Muy buenos días, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando el tema sobre el Rey viene, o sea, Cristo viene, y lo estamos basando básicamente en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 10 y 11. En la clase pasada yo mencioné de que iba a dedicar este tiempo de este Día del Señor, tanto la clase como el sermón, a este tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a recordar que con este tema sello el estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, y les vuelvo a recordar que estaré enseñando temas siempre relacionados en episodios muy interesantes de la vida de Cristo Jesús. Hemos visto la venida de Cristo vista desde el Antiguo Testamento, vista desde los Evangelios. En el Antiguo Testamento se decía que el Rey viene. En el periodo de los Evangelios se decía el Rey está aquí. Y ahora vamos a ver, basado en el libro de los Hechos y las epístolas, cómo es que el Rey viene otra vez. Recuérdese bien, el Rey viene otra vez. En primer lugar, cuando se decía el Rey viene otra vez, hablemos de que la expectativa arde. Ustedes saben bien que cuando se usa el verbo arder o la palabra arder, es algo que está encendido, es algo que causa una llama, es algo que provoca entusiasmo. Se usa en forma figurativa cuando decimos yo ardo de ansias por ver a un ser querido. Puede ser su madre, puede ser su padre, puede ser un hermano sanguíneo que usted no ha visto por mucho tiempo, o puede ser también un hermano o una hermana en Cristo Jesús. La esperanza fue reavivada cuando Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día, porque la naturaleza humana de los discípulos del Señor, como de cualquier ser humano, fue de perder la expectativa, de perder el entusiasmo. Pero cuando el Señor resucita, se vuelve a tener esta expectativa. Luego Él estuvo con sus discípulos durante 40 días, preparándolos para su regreso al cielo. Y al final llegó el momento de que Él se fuera. Lo llevó a un lugar sobre la ladera oriental del Monte de los Olivos, levantó sus manos, los bendijo, y la Escritura nos lo presenta que fue llevado al cielo. Yo en anteriores ocasiones he hecho ver que el regreso del Señor al cielo no fue algo ostentoso, no fue algo con pompa, fue algo, podemos decir, en una forma simple, en una forma sencilla, que solamente los discípulos o los apóstoles lo contemplaron. Entonces, cuando los apóstoles estaban con los ojos, dice la Escritura, puestos los ojos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, nos dice la Escritura que los ángeles se pusieron junto a ellos. Esto lo narra aquí en Hechos capítulo 1,
verso 10. Y nos dice que los ángeles dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Entonces, los seguidores de Cristo tenían un nuevo mensaje. ¿Cuál era ese nuevo mensaje? El Rey viene otra vez. El Rey viene otra vez. Entonces, del mismo modo que la certeza de que el Rey viene dio aliento a los israelitas, así también la idea de que el Rey viene otra vez levantó, por decirlo así, el ánimo de los primeros cristianos. Vuelvo a decir, estaban desanimados, pero cuando se les dice el Rey viene, entonces se levanta el ánimo. Los autores inspirados se refirieron constantemente al tema, y de acuerdo con los estudios que se han hecho, por lo menos 370 versículos neotestamentarios se refieren a esta segunda venida a juzgar a los hombres. El Nuevo Testamento tiene 7.959 versículos y se habla de que uno de cada 25 versículos toca el tema del regreso de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina se enseña, o sea, la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se enseña en 23 de los 27 libros neotestamentarios. A continuación se presentan, y yo voy a hacer referencia a algunos de los pasajes que se refieren a esta segunda venida del Señor. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando el Rey vuelva, este cuerpo desgastado con sus debilidades será reemplazado con un nuevo cuerpo. Se nos dará cuerpo espiritual, un cuerpo que será semejante al cuerpo de la gloria suya. El apóstol Pablo también nos dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, leamos los versos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Yo estoy leyendo justamente de las Sagradas Escrituras. No estoy leyendo historias o cuentos de camino real, estoy leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede poner en tela de juicio, no se puede poner en duda. La palabra de Dios hay que entenderla y comprenderla tal como ella nos ha sido revelada por el Espíritu Santo. En los días que siguieran,
los cristianos tesalonicenses darían sepultura a muchos seres queridos que estaban en ese tiempo, por supuesto. El apóstol Pablo les dijo que no se preocuparan. ¿Por qué dijo esto? Les explicó que los justos muertos no perderían su recompensa, pues cuando el rey volviera, ellos serían resucitados. Él les dijo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4:18. El apóstol Juan repitió el tema de el rey viene cuando dijo, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Primera Juan capítulo 2, verso 28. Entonces, hermanos, cuando el rey venga, podemos estar tranquilos si nos preparamos, o vamos a estar avergonzados si no nos preparamos. La primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay otros pasajes que se podrían hacer notar, pero sean suficientes los anteriores para demostrar que la venida de Cristo es un tema que se repite, es una realidad. La venida de Cristo es un tema que se repite. Yo hago un llamado a todos los hermanos que enseñamos la palabra de nuestro Dios en todas partes donde nos permite predicar la divina palabra, que no dejemos de enseñar este tema sobre la segunda venida de nuestro Señor. Ustedes me van a comprender mejor en el desarrollo de estos dos estudios. Es muy importante que vivamos enseñando acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Vayamos ahora al final del Nuevo Testamento. Y he aquí la promesa final que fue dada por el Señor Jesús. Dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Miren qué claro, recompensar a cada uno según sea su obra. Sea obra buena, sea obra mala, tendrá una recompensa. Pero lo importante es ver acá, hermanos, que las palabras vengo pronto les parecerán extrañas, a algunos en vista de que han pasado cientos de años y Él no ha vuelto. Hermanos, cuando leía acerca en Primera Tesalonicenses, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, quiero dar esta explicación. Este pasaje es usado por los premileniaristas para enseñar una doctrina de invención humana. Y toda doctrina de invención humana no va de acuerdo con la doctrina divina. Esta doctrina se llama la doctrina del rapto. Estos ponen énfasis en la palabra primero, diciendo que los justos se levantarán primero antes que los injustos, que no serán resucitados según la doctrina de ellos, por supuesto, aclaro esto, sino hasta 7 años después. Hermanos, esto no es el sentido en el que se usa la palabra primero. El contraste que lleva implícito esta palabra primero no es entre los justos y los injustos,
sino que está haciendo una relación. Si usted le dedica análisis a lo que se viene tratando en el contexto, usted va a notar que se trata la palabra primero entre los vivos y los muertos. O sea, el texto dice que los que están muertos en Cristo se levantarán primero. Eso es lo que está diciendo. Y luego, los que están vivos en Cristo se levantarán para encontrarse con el Señor en el aire, o sea, en las nubes. Esa es la relación de la palabra primero. La Biblia enseña que serán todos los muertos, los buenos y los malos, los que resucitarán a un mismo tiempo. Vámonos al Evangelio de Juan capítulo 5 y leamos lo que nos presenta el Evangelio de Juan en el capítulo 5, los versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está tratando una resurrección que se dará simultáneamente, es decir, los buenos y los malos. No está hablando de que pasarán 7 años. Entonces, hermanos, por eso repito, cuando Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón para recompensar a cada uno según sea su obra, las palabras vengo pronto a usted le pueden parecer extrañas, a lo mejor solamente a algunos, en vista de que han pasado cientos de años y Él no ha vuelto. Pero doy esta explicación. La palabra pronto que aparece en los últimos párrafos de la Biblia debe verse no desde la perspectiva finita de la vida terrenal, sino que debe verse desde la perspectiva de la vida eterna de Dios. Según nuestra manera de medir el tiempo, ya han pasado 2 milenios. Y usted puede decir, mire, 2000 años son 2000 años. Pero para Él, la Escritura nos enseña que 1000 años es como un día. Dios no anda, hermanos, por decirlo así, con un reloj de pulsera, un reloj de muñeca o un reloj de mano, como le decimos. El tiempo de Dios no se mide así. Nosotros, y no estoy diciendo que es un error, medimos el tiempo. Por ejemplo, nuestro inicio, el día del Señor, de la adoración es a las 9 de la mañana, terminando como a las 11:30. Tenemos un tiempo cronológico especificado, pero esto no es un error. En cambio, Dios no mide el tiempo así de esta manera. También, hermanos, propuso que las palabras de Jesús no tuvieran como propósito dar la idea, porque aquí hay otro error, dar la idea que su venida era inmediata, y yo explico esto. Por eso es que hay error en muchas personas. Cuando no está dando la idea de que era inmediata, sino que la venida del Señor era inminente. Fíjense bien, lo inmediato es que ya de un momentito va a suceder. Lo inminente es que va a suceder, pero no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Entonces, inminente significa que puede suceder en cualquier momento, hermanos. Puede suceder en cualquier momento. Los primeros cristianos creyeron que esto era cierto y nosotros también debemos creerlo. En el penúltimo versículo de la Biblia, el apóstol Juan repitió la promesa de Jesús. Él dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve.
Apocalipsis 22:20. Pero han pasado casi 2000 años, hermanos, y el Señor no ha venido. Entonces, luego el apóstol dijo: amén, sí, ven, Señor Jesús. Ahí mismo en este versículo 20 del capítulo 22 de Apocalipsis. Hermanos, los autores neotestamentarios enseñaron que el Rey había de venir en forma visible, audible, sin advertencia y con poder y gloria. Enseñaron que vendría a levantar a los muertos, a juzgar a todos los hombres y a administrar recompensa y castigo. En un mundo colmado de injusticia, ellos estaban dando a conocer el mensaje en el sentido de que el Rey vendría para poner todas las cosas en su lugar. Y voy a dar varias explicaciones acá. El Rey había de venir en forma visible. Me refiero a la palabra visible. Muchos han tratado de determinar el tiempo de la venida de Cristo, y al no haber venido para el tiempo en que lo anunciaron, algunos han tratado de recuperar su reputación diciendo: Él vino, pero vino invisiblemente a unos pocos escogidos y decidió que no era el momento apropiado, de modo que vendrá más adelante. Hermanos, quienes razonan así realmente son orgullosos, no quieren reconocer lo que la palabra de Dios dice, y como anuncian que vendrá y no vino, entonces empiezan a inventarse cosas. La Biblia enseña que cuando Cristo vuelva, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Eso es bien claro. En Apocalipsis 1:7 se deja claro esto. Luego, hermanos, me refiero a la palabra sin advertencia. Cuando hablamos sin advertencia, lo que tratan de determinar el tiempo de su venida, parecen no prestar atención a esta enseñanza neotestamentaria en el sentido de que el Rey viene como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. El ladrón no avisa. Si los ladrones no avisaran, pues tendrían su trabajo perdido. No podrían robar lo que no les pertenece, y ¿qué haríamos? Estaríamos listos para buscar una defensa, ya sea física o evadir el lugar, o de una u otra manera nosotros haríamos eso. Entonces, hermanos, la figura de que Él vendrá como ladrón en la noche es bien claro que no habrá advertencia. Mire, hay una serie de versículos, vámonos ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 4. Dice acá: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Miren qué claro. Luego veamos Apocalipsis 3:3. Apocalipsis 3:3. Miren lo que allí se dice: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 16 vamos a consultar el versículo 15. Noten lo que aquí se está expresando. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, hermanos, también se deja clara la situación
he aclarado en forma visible, he aclarado sin advertencia, y luego se habla de que habrá una recompensa y castigo. ¿Qué es esto, hermanos? Usted tiene que entender claramente que Él no está viniendo para establecer su reino, porque su reino ya está establecido. Es decir, nosotros tenemos que entender claramente que Él vendrá precisamente para ejecutar su voluntad a los que hicieron lo bueno y a los que hicieron lo malo. Hermanos, todo esto es completamente contrario a las personas que hablan de Dios, hablan de Cristo como que Dios es amor. Y porque Dios es amor, Él no va a aplicar un castigo a los que han hecho lo malo, ¿no? Entonces, ¿qué objeto tendría por toda una vida nosotros estarnos congregándonos, hermanos, en el sentido de que debemos de llevar una vida recatada, una vida completamente fiel a nuestro Señor? Debemos de tener una vida de entrega a Él, una vida de dedicación total a Él. Yo voy a parar en esta primera parte. A mis hermanos y amigos que escuchan en otras partes, les ruego que dentro de unos 30-40 minutos se vuelvan a conectar para escuchar esta segunda parte que corresponde a que Cristo viene.